conociendo el nombre de Dios, conociendo el nombre de Dios. Por eso quiero que vaya a Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, 10. El 9, perdón. El 9. Ahí encontramos la oración del Padre Nuestro. ¿Se la sabe? Yo sé que sí. Como buenos católicos no la sabemos. ¿Aquí cuántos son católicos? Yo soy católico, hermano. Pastor, católico significa universal. Eso es lo que significa la palabra católico. Somos católicos porque somos una iglesia universal. Que no somos romanos es diferente, pero somos católicos. No se asuste por esos términos. ¿Sí? ¿Sabía usted que después de que Cristo murió, la iglesia primitiva se llamaba iglesia católica? En el año 300 después de que Cristo se llamaba iglesia católica. Era la iglesia universal. Así era como se llamaba, universal. Eso es lo que significa el término católico. Pero hay católicos apostólicos romanos y hay católicos apostólicos bíblicos. Nosotros somos católicos apostólicos bíblicos porque no obedecemos al papado romano. ¿Listo? Pero somos católicos. Así que no se preocupe por eso, en el buen sentido de la palabra. Bien, como buenos católicos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estos católicos no se saben el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces en el Padre Nuestro encontramos la mención de un nombre. Ahí no dice cuál es el nombre, pero Jesús dice: Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Tiene Dios un nombre? ¿Cómo hacemos nosotros para saber? ¿Cómo me dirijo yo a Dios? ¿Dios es el nombre de Dios? ¿Qué significa la palabra Dios? Entonces de eso nos vamos a dedicar en esta mañana. Quiero que entendamos, en primer lugar, que la palabra Dios es un título que designa la divinidad suprema. La palabra Dios es un título que designa la divinidad suprema. Ahora, nosotros a Él le decimos Dios, porque así aprendimos, porque así nuestra lengua materna nos lo enseñó. Entonces nosotros decimos Dios, pero realmente Dios tiene un nombre. Vamos a aprender hoy ese nombre de Dios. ¿Le interesa? Hoy más que una prédica es una enseñanza y usted va a aprender unas cosas muy, muy interesantes. Éxodo capítulo 13. En este capítulo de Éxodo, capítulo 3, Éxodo capítulo 3, es donde aparece por primera vez el nombre de Dios. Es donde Dios revela su nombre por primera vez. Por lo menos que nosotros sepamos. Entre Génesis, Éxodo, Génesis no aparece revelado el nombre de Dios. Aparece la palabra Dios. En hebreo aparece la palabra Elohim. Elohim significa Dios. La traducción de la palabra Elohim significa Dios en hebreo. La traducción al griego fue Theos y la traducción al español es Dios. Elohim, Theos y Dios significa una deidad suprema. Esas tres palabras significan exactamente lo mismo. Los hebreos oran Elohim, los griegos oran Theos y nosotros oramos Dios. ¿Listo? Entonces, usted no es más cristiano ni más espiritual por decir Elohim. Quítese eso de la cabeza. Y se ha escuchado eso por ahí en la radio, en los videos, de que si usted no dice Elohim, el Señor no lo escucha. Eso es pura carreta. El Señor escucha lo que hay en nuestro corazón. Amén. No podemos con el español y si vamos a poder con el hebreo. Entonces, partamos de ahí, ¿sí? Si Dios únicamente escuchara la pronunciación Elohim, el que no la pronuncie bien, entonces no pudiera llegar a comunicarse con Dios. Entonces,
En Éxodo encontramos la primer mención acerca del nombre de Dios. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo desde el 13, por favor, que ustedes creo que lo tienen ahí enfrente. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Entonces paremos ahí. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda históricamente qué ocurrió? La zarza ardiendo. Moisés va por el campo y de pronto ve un árbol que está prendido en fuego, pero ese árbol no se consume, no se quema. Entonces Moisés le da curiosidad y va a mirar qué es eso, ¿cierto? Y en ese momento Dios se está manifestando, eso se llama una teofanía. Dios está manifestando a Moisés y le habla desde la llama de fuego. Dios no es fuego, le habla desde la llama de fuego, es una manifestación, y le dice: quítate las sandalias porque donde estás parado es un lugar santo, ¿cierto? Ok, entonces ahí comienzan a conversar y el Señor comienza a hablar con Moisés y Dios le da un mensaje a Moisés para que vaya al pueblo. Y Moisés le dice al Señor: Señor, yo voy al pueblo y le digo, ¿a nombre de quién? O sea, ¿quién me mandó? Entonces ahí está la conversación entre ellos dos. Versículo 14. Y respondió Dios a Jesús: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces aquí en español encontramos el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Bastante nombre tan largo, ¿sí o no? Yo soy el que yo soy el que soy Aya Ramos. Es un nombre bastante raro en el buen sentido de la palabra. Ya vamos a entender por qué razón los traductores llegaron a colocar ese nombre tan largo, el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Sigamos leyendo. Además dijo, versículo 15: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordaréis por todos los siglos. Entonces Dios tiene un nombre propio. Si usted leyó el pasaje detenidamente, usted encontró la palabra Dios, encontró la palabra Jehová, encontró ¿qué otra palabra? Yo soy, encontró la palabra yo soy el que soy. Todas esas palabras tienen una significancia muy importante. En otro momento lo miraremos. Así que vamos a ir desglosando. Siguiente, por favor. Vamos a ir mirando de dónde surge esto de que yo soy el que soy. Siguiente, por favor. Yo soy el que soy. Es el nombre del Señor. Así fue como Dios se le presentó a Moisés. Moisés le preguntó y le dijo: Señor, ¿de parte de quién voy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Porque Moisés le decía Elohim, como nosotros le decimos a él Dios, pero ese no es el nombre de Dios. Es el sustantivo propio, pero ese sustantivo propio no es un nombre, es una, vuelvo y repito, es un título, es una designación de una divinidad o de la divinidad suprema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos entendiendo? Ok, si alguien no entiende, por favor, pide al Espíritu Santo revelación. Entonces Dios dice: yo soy el que soy. Y después Dios le dice a Moisés: dígales, yo soy. Si usted ha leído el Evangelio de Juan, Jesús se presenta 8 veces diciendo: yo soy, utilizando la misma frase, utilizando lo mismo. Así que Jesús nos deja ver por esa razón que Él también es Dios, ¿ve? Porque se presenta de esa manera. Siguiente, ¿de dónde surge el yo soy el que yo soy? Entonces, cuando aquí leemos en el libro del Éxodo, versículo 14, y respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. En el hebreo esa frase se escribió de la siguiente manera. Está cortico. Se escribió de la siguiente manera. Ahí encontramos 4 palabras
en hebreo, 4 letras en hebreo, aquí están cortadas. Yod, Hei, Bab, Hei. Son 4 letras. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. No es como nosotros que de izquierda a derecha. Se escribe de derecha a izquierda. Esas 4 palabras que designan el nombre de Dios se conoce como el tetragramatón. Son 4 palabras que designan, y que en esas 4 palabras está el nombre del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Estas 4 palabras, según los estudiosos, para entender por qué yo soy el que soy, esas 4 palabras significan o representan 4 tiempos verbales, 4 verbos. Esos 4 tiempos, esos 3 tiempos verbales son será, fue y es. Entonces, cuando Dios está hablando con Moisés, dicen los estudiosos y los traductores de la Biblia, que llegar a esta conclusión fue supremamente difícil, porque es muy difícil llegar a estas conclusiones lingüísticamente hablando. Los filólogos, que son los que estudian la gramática, se rascan la cabeza porque necesitan entender lo que realmente dice el texto. Y los teólogos, por otro lado, hacen lo mismo, y tratando de interpretar y darle una significación a ese nombre. Ahora, eso que usted está viendo ahí, esos para nosotros garabatos, que es la escritura hebrea, son 4 consonantes que no tienen pronunciación, no se pueden pronunciar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pronunciar el nombre de Dios con 4 consonantes? Ni para los hebreos fue posible, ni para nosotros es posible. Entonces, estas 4 letras van significando será, fue y es. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está muy enredada la cosa? ¿O está fácil? Si no entiende, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, vamos a ir entendiendo eso. Siguiente, por favor. Bueno, de la otra, por favor. ¿Cuál es el significado entonces del tetragramatón, de esas 4 palabras? Según los estudiosos dicen, el que fue, el que será y el que es. Eso es lo que significan esas 4 palabras. El que fue, el que será y el que es. Entonces Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice: Señor, listo, yo voy a ir a dar la razón al pueblo. ¿A nombre de quién vengo? Yo le dice: dígales que usted va en nombre del que fue, del que será y del que es. Imagínense llegar: vengo en nombre del que fue, del que era y del que será. Lingüísticamente suena raro, pero así es como funciona, así fue como pasó. Así, eso es lo que significa el nombre de Dios: el que fue, el que será y el que es. Más adelante vamos a mirar otra cosa muy interesante. Ahora vamos a mirar, ahora vamos a mirar de dónde surge. ¿Qué pasó ahí? Siguiente. ¿De dónde surge nuestra pronunciación del nombre Dios? Entonces, la primera letra representa para nosotros una H. ¿Cómo se escribe el hebreo? De derecha a izquierda. Listo. Entonces, el garabatico que usted encuentra a la derecha es la H, la siguiente es la V, la siguiente es la H y la siguiente es la Y. No sé por qué se descuadró. Debe ser por la versión del PowerPoint. Entonces, a nuestro castellano, para poder nosotros leer la Biblia, los traductores pusieron pusieron esas 4 palabras, esas 4 letras. Ahora, ¿podemos pronunciarlas? No tienen pronunciación, no se puede pronunciar. ¿Por qué no se puede pronunciar? Porque le faltan las vocales, no tiene pronunciación. Los hebreos se encontraron con el mismo problema. No podían pronunciar el nombre de Dios porque no tenían vocales. Ahora, dicen los estudiosos, algunos estudiosos dicen que los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por respeto. Eso dicen algunos estudiosos. Otros estudiosos dicen que el nombre de Dios, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el nombre como los hebreos perdieron su idioma, ellos hablaban hebreo. Cuando fueron cautivos en Babilonia, a ellos se les olvidó su idioma natural y aprendieron el arameo, el idioma de Babilonia, y se les olvidaron el
el idioma hebreo y se perdió la pronunciación del nombre de Dios. No se sabe, no se sabe. A hoy no se sabe cómo se pronuncia, nadie lo sabe. Hoy lo que se hace es tratar de llegar a unos acuerdos, tratar de llegar a entender bajo los estudios cómo es la mejor manera en que se puede llegar a pronunciar el nombre de Dios. Bien, ¿vamos hasta ahí? De estas 4 palabras surge otra palabra, tanto en hebreo como en español. Surge la palabra Yahvé, Yahvé, Yahvé o Yahweh. Usted encontrará en el diccionario cualquiera de esas maneras en que las personas lo escriben, para que, vuelvo y repito, para que se pueda leer. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vamos entendiendo que para nosotros en el castellano el nombre de Dios es Yahvé o Yahweh. Entonces no, en eso no podemos decir es que tiene que pronunciarse Yahvé, tiene que pronunciarse Yahweh, tiene que pronunciarse Yahvé, porque no se sabe realmente cómo se pronunciaba. Es lo que los estudiosos han llegado a creer y a llegar a acuerdos de decir posiblemente ese puede ser el nombre de Dios. Siguiente, por favor. Ahora, aquí encontramos, aquí está un poquito más bonito y más claro. Encontramos algunas de las 4 maneras en que posiblemente se escribe el nombre de Dios. La primera es Yahvé, la segunda Yahvé, la tercera Yahvé y la tercera Yahweh. Para nosotros los colombianos, los que leemos español, nosotros leemos como está escrito, ¿sí o no? Nuestro idioma es así. En el inglés es diferente, en el hebreo es diferente. Aquí lo podemos leer casi de la misma manera. ¿Qué ocurrió? Dicen los estudiosos que en los masoretas, los traductores del hebreo, para tratar de traer ese tetragramatón y para que la gente pudiera entender el nombre de Dios, tomaron otras palabras del hebreo que significaban Señor y cogieron los vocales y las migraron a esa palabra, y de esa tarea que ellos hicieron apareció la palabra Yahvé. Lo que hicieron fue colocarle 2 vocales para que se pudiera pronunciar. Entonces para hoy en día, para el pueblo de Israel, el nombre de Dios es Yahvé o Yahweh, llámelo como quiera. Entonces resumamos hasta aquí. ¿Cómo se llama Dios? Yahweh, ¿sí? En hebreo, ¿cómo se llama Dios? Yahweh, es el nombre de Él. ¿Listo? ¿Qué significa Dios? Dios, la palabra Dios, ¿qué significa? Es un título. ¿Qué significa? Una deidad suprema, o más bien, la deidad suprema. Entonces, redondeemos las ideas. La palabra Dios no es el nombre de Dios. Dios significa deidad suprema, ¿cierto? Nosotros cuando decimos Dios sabemos que nos estamos refiriendo al Supremo, al Señor soberano, ¿cierto? Pero si quisiéramos decirle Dios Yahvé, pues también estaría bien dicho, porque le estamos llamando por su propio nombre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerme la pregunta. Hoy estamos en clase, ¿sí? Si no tengo la respuesta, pues se la averiguaré. ¿Qué significa la palabra Yahweh o Yahvé? Otro significado que le dan los estudiosos. Mire, eso es muy interesante. Esta palabra, según los tiempos verbales y según lo que en el hebreo, el nombre de Dios significa el que existe por sí mismo. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Usted quién es? Yo soy el que yo existo por sí mismo. Eso es bien enredado de entender, hermano. Ya vamos a tratar de explicarlo. Entonces la palabra Yahvé significa el que existe por sí mismo. Traduciéndolo a chupchombiano, el eterno. El eterno. ¿Qué significa el que existe por sí mismo? Quiere decir que para que Dios exista necesita de Él mismo para existir. Realmente Dios no existe. Dios preexiste. Usted y yo vinimos a existir porque no existíamos. Dios no existió, Dios preexistió. Por eso se dice que Dios existe por sí mismo, porque Él es
eterno. Él es la fuente de vida. Para Él vivir necesita de sí mismo. ¿Sí me lo hago entender? ¿Dar a entender? ¿No? Me miran así como... Dios es eterno. Quiere decir que Dios no comenzó. Dios ha existido siempre. Usted y yo vinimos a existir porque no existíamos. La existencia es aparecer en un momento dado. La creación existió porque no existía. Entonces Dios no vino a existir porque Dios ha existido siempre. Por eso se llama que Él es preexistente. Eso es bien enredado. Él ha existido en sí mismo siempre. Él es un ser eterno. Entonces cuando yo digo Yahweh o cuando yo digo Yahvé, yo estoy diciendo, yo creo que Dios es el existente por sí mismo. En palabras más, palabras menos, estoy diciendo, yo creo que Él es eterno. Quédese con eso, hermano. Con lo otro no se preocupe. Si no le queda claro, no se afane. Él es eterno. Y si es eterno, quiere decir que Él no tuvo ni principio ni fin. Y se apagó. No tuvo ni principio ni fin. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya lo entendieron? Se acabó el culto, hermanos. Bueno, nos salimos un poquito del tema, pero bueno. ¿Quién es Dios? El eterno. ¿Quién es Dios? El creador. ¿Quién es Dios? La deidad suprema, que se llama Yahweh. No es que la gente no crea en Dios, porque el salmista dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Más después, después del versículo dice que los que niegan la existencia de Dios quieren vivir alejados de Dios. Entonces esa persona no está buscando realmente entender quién es Dios. Él lo que quiere es una justificación para decir yo quiero vivir lejos de Dios y quiero vivir mi vida como quiera. Con esas personas no hay punto de discusión. Ahora, la Biblia no demuestra que Dios existe. La Biblia da por sentado que Dios existe. Eso es una cosa muy diferente. Dios no demuestra que Él existe. Dios da por hecho que Él existe. Por eso en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos. Allá habla que hubo un principio y que en ese principio había un creador que creó las cosas. ¿Listo? Entonces, esa es una discusión que a veces se convierte en pérdida de tiempo. Porque el que no quiere escuchar, no quiere escuchar. Romanos capítulo 1 habla de eso. Romanos capítulo 1 dice que Dios, dice dos cosas. Dios puso su ley en el corazón de todos los hombres. Y no hay un solo ser humano en esta tierra que no tenga el testimonio de Dios en su corazón. Lea Romanos capítulo 1. Ahí dice claramente eso. Dios se le reveló como Dios supremo, como el eterno. Dios se le ha revelado en el corazón a cada persona. Cada persona sabe en su interior que hay un Dios. También la palabra dice en Romanos capítulo 1 que todas las cosas creadas hablan de Dios, testifican de un Dios. Entonces nadie puede negar a Dios, pero su pecado, su independencia de Dios los quiere llevar a negarlo. ¿Listo? Y si hay, yo se lo comparto, tía, si hay temas sobre la existencia de Dios, sí lo hay, pero pues no es el caso ahorita. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Yahweh significa eterno. Quédese con eso. Lo otro era explicación teológica bien enredada. Eterno. Siguiente, nosotros en nuestra Biblia Reina Valera encontramos la palabra Jehová. En nuestras Biblias Reina Valera no encontramos la palabra Yahweh. La palabra Yahweh o Yahvé aparece en otras versiones, ¿sí? Aparece la palabra Yahvé.
en nuestra Biblia, la que generalmente usamos, aparece la palabra Jehová. Entonces, tenemos que volver al tetragramatón. Las 4 letras son, en nuestro idioma, YHVH, impronunciables. ¿Listo? Los masoretas le pusieron unas vocales para que se pronuncie la palabra Yahweh. Pero cuando, ¿cómo se dice? Cuando trajeron esa palabra al español, necesitaban traducirnos la palabra Yahweh, porque la palabra Yahweh no es una palabra nuestra. Tenían que traducir esa palabra a nuestro idioma para que la pudiéramos traducir. Ahora, la palabra J en español vino a aparecer hace muy poco tiempo, hace unos pocos siglos. La palabra J no existía. Entonces, inicialmente lo que las personas pronunciaban era Jehová, trayéndola al español. La pronunciación era Jehová. Cuando aparece la J, la traducen como, me faltó la tilde, como Jehová. Por eso en nuestras Biblias encontramos la palabra Jehová, que significa, literalmente, lingüísticamente significa Yahweh. ¿Listo? ¿Qué significa? Si vamos para atrás, significa el tetragramatón que no tiene pronunciación, traducción, pero que su significado es el eterno. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, como yo sé que ustedes escuchan por ahí cosas en internet, hay quienes dicen que la palabra Jehová y la palabra Jehová no existe y que nosotros no debemos pronunciar esas palabras. Hay quienes así lo enseñan. Gramaticalmente es cierto, fue una palabra inventada, pero fue una palabra inventada para dar a entender un nombre. Hay personas quienes dicen que no debemos pronunciarlo. Bueno, si alguna persona cree que no debemos pronunciar la palabra Jehová, pues simplemente yo respeto su posición y su decisión. Si usted no quiere pronunciar la palabra Jehová o Jehová para referirse a Dios, porque considera que ese no es el nombre de Dios y que ofende a Dios, pues simple, no lo haga. Pero al que lo haga, no lo juzgue. Y el que no lo hace, no juzgue al que lo hace. Y ya se acabó el problema, ¿sí? No entremos en discusiones que no tienen sentido. Lo mismo con Yahweh, ¿sí? Que es que Yahweh no se debe pronunciar. Hermano, si usted considera que Yahweh no se debe pronunciar, no lo pronuncie. Y ya. Si usted cree que Yahweh es el nombre de Dios y lo va a pronunciar, pronúncielo. Ahora, con mucho cuidado digo esto. ¿De qué me sirve decir Yahweh si yo no valoro a Dios? Pues no me sirve de nada. ¿De qué me sirve pronunciar Jehová si yo no le doy el lugar a Dios que Él merece? Yo puedo decir su nombre con mucho recato y con mucho respeto, pero si no le estoy dando la gloria a Dios, pues no tendría ningún sentido. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué significa el nombre Yahweh o Jehová? Eterno, el eterno. Entonces cuando usted vaya a orar, usted también se puede referir a Él como el eterno. Por ejemplo, algunos amigos mesiánicos se dirigen a Él como el eterno. El eterno te bendiga. El eterno te guarde, el eterno te cuida. ¿Está bien dicho? Pues por supuesto, porque Él es el eterno, ¿sí? El que existe en sí mismo, es el significado del nombre. ¿Listo? Miremos algunos aspectos importantes del nombre de Dios, del nombre del Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 7. En la Biblia nosotros encontramos muchas referencias acerca de este nombre. Y quiero enseñarles en esta mañana algunas cosas muy interesantes y muy bonitas con relación al nombre de nuestro Dios. Éxodo 20. Permíteme dar un ejemplo. Cuando usted escucha la palabra Daniel, ¿qué se le viene a la cabeza? El pastor, listo. ¿Qué más? El profeta, ¿qué más?
El nombre de una persona. Traigámoslo aquí a nuestro contexto. Cuando usted escucha la palabra Daniel, ¿qué se le viene a la cabeza? El pastor, ¿qué más? Hablen de mí, por favor. Despelléjenme. Mi personalidad, ¿sí? Que el pastor es cuadriculado, que es muy cansón, ¿sí? Que es, bueno, no sé, todo lo que usted quiera decir de mí, ¿sí? Que es el calvito super divi, ¿sí? Entonces, la palabra Daniel me representa. ¿Listo? Aquí en cualquier lado, cuando dicen Daniel, que me conozcan, fulano de tal, ¿cierto? En la empresa me dicen Dani, ¿sí? Es de cariñoso me dicen Dani. Entonces, cuando la gente dice Dani, saben de quién están hablando, ¿cierto? Que es X persona que hace X trabajo, que tiene ciertas características, que tiene una personalidad. Entonces, Dios tiene una personalidad. ¿Listo? Y cuando yo digo Dios, la palabra Dios, estoy refiriéndome a un ser superior, un ser supremo que tiene una personalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, esa frase, el nombre de Dios, nos estamos refiriendo a los atributos, nos estamos refiriendo a la personalidad de ese ser supremo. Ya lo vamos a mirar en la Biblia, porque en la Biblia aparece mucho la frase el nombre de Dios. El nombre de Dios, ¿se han fijado en eso? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí no dice el nombre, pero se entiende cuál es el nombre. Lo que Jesús estaba diciendo es que el nombre de Dios sea considerado santo en toda la tierra. Más que su nombre, su personalidad, su persona, la esencia de él. Vamos a empezar a mirar algunas cosas muy interesantes. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice así la palabra del Señor con relación al nombre de Dios. Uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Entonces, primero, el nombre de Dios no debe ser tomado en vano. Ahora, para nuestra cultura, la palabra Dios se ha convertido prácticamente en el nombre de Dios, ¿sí? Prácticamente. No es la realidad, pero así se ha convertido, ¿cierto? Porque cuando usted se dirige a él, ¿cómo se dirige? Dios, ¿cierto? Y cuando dice Dios, usted sabe de quién está hablando. Entonces, para nosotros, la palabra Dios, en nuestro contexto, se ha convertido en una palabra supremamente importante, de reverencia, de respeto. Entonces lo que Dios está diciendo es que su nombre no debe ser tomado en vano. Hoy en día, hablando de la palabra Dios está en boca de todo el mundo para cualquier cosa. Usted pone a hervir la leche, se le regó la leche y ¿qué dice? Ay, Dios mío. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pronunciar el nombre de Dios para cualquier cosa. Y todo el mundo pronuncia la palabra Dios para cualquier cosa. Y lo que Moisés le dijo al pueblo es: el nombre de Dios es tan santo, es tan sagrado, es tan puro, es tan completo, que no debe ser usado de manera vana. No para cualquier cosa, hermano. ¿Sí? Todo el mundo es: oh mi Dios, oh my God, oh my God, oh my God. Los americanos para todo es oh my God, ¿sí? Pero simplemente es una muletilla. Pero eso es usar el nombre de Dios en vano. ¿Listo? Segunda característica del nombre de Dios. Juan capítulo 17, versículo 26. En este pasaje, que se conoce como la rendición sacerdotal de Cristo a Dios, cuando Cristo le está entregando cuentas al Padre antes de morir, es un capítulo muy, muy interesante. Léalo, Juan 17. En esa rendición de cuentas que Jesús está haciendo al Padre, Jesús en el versículo 26 dice algo muy interesante. Jesús dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Ahora, Jesús, en lo que usted y yo leemos en los evangelios, encontramos que Jesús haya dicho: este es el nombre de mi Padre. Creo que no, ¿cierto? Entonces Jesús aquí está como enredado, como que uy, chanfle, me equivoqué, o el escritor se equivocó, perdón. Porque Jesús dice: yo he dado a conocer tu nombre. Porque cuando Jesús, por eso ponía el ejemplo de mi nombre, porque cuando Jesús daba a conocer los atributos de Dios, las características de Dios, la obra de Dios, estaba dando a conocer al Eterno, al que existe en sí mismo, al que es el creador del universo. Entonces Jesús dice: yo he dado a conocer tu nombre. Es decir, Jesús estaba dando a conocer la persona de Dios, la personalidad de Dios. Siguiente característica del nombre de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 21. El nombre de Dios tiene poder. Ese nombre sí tiene un poder, y tiene un poder especial. Dice Hechos 2:21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tiene el nombre de Dios? Poder. ¿Poder para qué? Para salvar. Pero ojo con esto: no es que usted a partir de ahora se dedique a decir Yahweh, 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 o Jehová, o Jehová, o Jehová. Porque es que cuando yo pronuncio el nombre de Dios obtengo poder y salvación. Eso se llama misticismo, eso se llama espiritismo. Y si usted cree que por pronunciar o decir una simple palabra va a ocurrir algo, eso se llama espiritismo, misticismo. Hay otra palabra que se llama, cuando se le atribuye poder a cosas inanimadas. Si alguien se acuerda, me dice, por favor. ¿Señora? No. Bueno, dígame, me acuerdo, les digo. Entonces aquí lo que debemos tener cuidado es que no es la mera pronunciación de una palabra. ¿Me doy a entender? No es meramente decir Yahweh. Entonces por decir Yahweh ya soy salvo. No, aquí lo que está diciendo el Señor: el que invoque a Dios, el que llame a Dios, el que busque a Dios, el que busque la salvación, o más bien el que se deje alcanzar por la salvación, el que obedezca al plan de salvación, el que obedezca al llamado de salvación. Eso es invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es cuando somos conscientes de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra situación. En ese instante en que el Espíritu Santo me revela quién soy, en ese momento yo debo invocar el nombre del Señor, o invocar al Señor y decirle: Señor, sálvame. Reconozco que necesito de tu salvación. Eso es invocar el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siguiente característica del nombre de Dios. Una cita paralela está en Romanos 10:13, de lo que les venía hablando. Según el salmista, el nombre de Dios es bendito. Salmos capítulo 113, versículo 2. Salmo 113, versículo 2. David dice que el nombre de Dios es bendito. Mire cómo lo dice David. 113, 2 al 4. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Leámoslo en la otra traducción: sea el nombre de Yahweh bendito. En otra traducción: sea el nombre del Eterno bendito. En otra traducción: sea el nombre de Adonai bendito. En otra traducción: sea el nombre del Señor bendito. Es lo que David está diciendo. En nuestra Biblia dice: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre.
Así que David nos está diciendo que el nombre personal, el nombre propio de Dios es bendito, es santo, es sagrado y debe ser tratado como tal. A mí me causa curiosidad cuando las personas le ponen el nombre de Dios al nombre de su negocio. ¿Lo ha visto por ahí? Eso es usar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios, no los títulos de Dios, que es diferente. ¿Sí? Entonces uno ve esas cosas porque la gente considera que eso no tiene mayor importancia. O le atribuyen poderes místicos a las palabras. Es que si yo a mi negocio le pongo relojería Yahweh, ay, Dios me va a bendecir. ¿Sí? Venta de empanadas Jehová, ay, Dios me va a bendecir. No, eso es misticismo, hermano. Primero, no sirve para nada, y segundo, estamos ofendiendo el nombre de Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Es lo que dice aquí David: sea el nombre de Jehová bendito desde este momento y para siempre. Versículo 2. El nombre de Jehová es bendito desde el nacimiento del sol hasta que se pone, o sea, desde por la mañana hasta por la noche. Siguiente: sea alabado el nombre de Jehová. Versículo 4: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Así que David está diciendo que el nombre del Señor está por encima de todo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Debemos respetar el nombre de Dios? ¿Debemos honrar el nombre de Dios? Pues por supuesto. Bien, siguiente característica. Ya estas características que les voy a mencionar son unas características más históricas. Dicen los estudiosos que cuando se estaban me devuelvo a los escritos de la Biblia. Los primeros escritos de la Biblia se escribieron en papiro. El papiro era un papel extraído de las palmas del África. Entonces cogían las palmas, las palmeras, le hacían un procedimiento y ese procedimiento lo convertían en un papel, realmente en dos papeles, pero quedémonos hasta ahí, en un papel que se llamaba papiro. Y en ese papiro comenzaron a escribir los primeros libros de la Biblia. Pero ese papiro inicial de Egipto tenía una duración aproximada de 3 a 6 meses. ¿Cuántos de ustedes han guardado pétalos de flor dentro de sus libros, sus cuadernos? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Qué ocurre después de un tiempo? Se seca. ¿Y qué pasa después? Se cristaliza. Y si usted le da su movimiento brusco, se convierte literalmente en polvo, ¿cierto? Entonces eso era lo que pasaba con los papiros. Después de un muy corto tiempo, de aproximadamente 3 a 6 meses, ese papel se cristalizaba y si lo llegaban a mover bruscamente, pues se deshacía y se perdía todo lo que habían escrito. Ahí aparecieron los escritores de la Biblia, las fotocopiadoras humanas. Entonces estas fotocopiadoras humanas cogían el original del papiro y lo transcribían en otro papiro. Era una tarea que les tocaba muy seguido, hasta cuando después de unos siglos se inventaron un papiro más resistente y que duraba un poquito más, pero igual la tarea continuaba. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el nombre de Dios? Cuando los escritores, dicen los historiadores, que cuando los escritores de la Biblia estaban transcribiendo, fotocopiando manualmente lo que había escrito alguien, cuando llegaban al tetragramatón, cuando llegaban a esas 4 palabras, ellos paraban, iban y se bañaban totalmente y volvían y continuaban escribiendo, porque ellos entendían que lo que iban a escribir era un nombre, como dijo David, bendito. Y consideraban que para escribir el nombre de Dios, ellos debían estar perfectamente limpios.
No solamente ocurría eso, dicen los historiadores que cuando los escritores de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Tanakh, estaban escribiendo el Antiguo Testamento, y cuando llegaban a la palabra Jehová o la palabra Yahweh o el tetragramatón, cambiaban de pluma. Y cambiaban en algunas oportunidades de tinta, y únicamente utilizaban una pluma para escribir las 4 palabras, y cuando terminaban de escribir las palabras botaban la pluma, porque para ellos su nombre era un nombre absolutamente sagrado. Sagrado. Imagínense lo que significaba para ellos el nombre de Dios, algo realmente sagrado. Cosa que en nuestra cultura se ha perdido terriblemente, terriblemente. Otros historiadores dicen que cuando los escritores de la Biblia estaban escribiendo en sus pergaminos y cometían un error gramatical, se les iba un punto de más o algo de más. No es como en nuestra época que corrector y sigamos escribiendo, ¿sí? Control Z y continúa escribiendo. En aquel entonces, cuando una persona se equivocaba en alguna parte del texto, eliminaban el texto por completo, la hoja la eliminaban, la botaban y volvían a empezar a escribir. Y sobre todo cuando el nombre de Dios aparecía en algún escrito. De esa manera nosotros debemos aprender a tomar el nombre de Dios. Su nombre es, como dijo David, bendito. Jesús mismo dijo que tu nombre sea santificado en toda la tierra. El deseo de la oración de Jesús es que el mundo entero tenga el nombre de Dios por santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero recuerde que el nombre significa una persona. El nombre significa, representa a una persona. Y lo que Jesús estaba orando en el Padre Nuestro era que el mundo entero reconozca y santifique a la persona de Dios y le dé el lugar que Él merece y que a Él le merece, que a Él le corresponde. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo está claro? ¿Puedo hacer preguntas? ¿Cómo se pronuncian las 4 letras hebreas? No, mentiras. Eso no se preocupe si no se sabe la pronunciación. Termino con la siguiente explicación. Dios tiene solamente un nombre. ¿Cuál es? Yahweh. O, para nuestro español, Jehová. ¿Qué significa? Eterno. El eterno. ¿Listo? Quédese con eso. Dios tiene un nombre, su nombre es Yahweh o Jehová o el eterno. Si usted quiere decir Jehová, dígalo con respeto. Si usted considera que Jehová irrespeta a Dios, pues no lo pronuncie, pero no se ponga a pelear ni a discutir. ¿Listo? Si quiere decir Yahweh, diga Yahweh. Lo que sí puede decir con toda seguridad es el eterno. Voy a orar al eterno y se dirige al eterno porque el eterno es lo que significa su nombre en resumidas cuentas. Ahora, Dios tiene un nombre, pero Dios se dice que tiene 72 títulos, 72 asignaciones que denotan su personalidad y su obrar. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, en nuestras traducciones, en algunas, encontramos que dice: en el principio creó Dios. Ok, ¿qué es Dios? Un título. Dios es un título. En el original usted encuentra la palabra Elohim. Elohim. Entonces, si usted leyera en hebreo, leería: en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim no es un nombre de Dios. Elohim es la traducción de Dios. Los hebreos escribían Elohim. En la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, escribieron Teos, y del Teos se tradujo a Dios. ¿Listo? Ahora, algunos estudiosos dicen
que en el mundo los escritores hebreos, por respeto al nombre de Dios, y como no se sabía el nombre de Dios y no tenía pronunciación el nombre de Dios, porque la perdieron, otros dicen que por respeto no lo pronunciaban, y como querían mantener el nombre de Dios intacto, algunas personas no estaban de acuerdo en Yahweh y en Jehová, decían que eso no. Entonces comenzaron a cambiar estas 4 palabras, estas 4 letras, y comenzaron a usar la palabra Adonai. No Adonai, el que vende panes por allí, no, Adonai. Ni Adonai el de la canción, Adonai. ¿Sí? Entonces usted va a encontrar en muchas Biblias que aparece la palabra Adonai. ¿Qué significa Adonai? Traducido a Adonai es una palabra hebrea que significa amo, señor y dueño. Entonces los hebreos dicen Adonai. Cuando encuentran el tetragramatón, en algunas partes lo pusieron como mi señor, mi amo y mi dueño, en el sentido estricto de la palabra del Señor. Cuando tradujeron la Biblia hebrea en la Biblioteca de Alejandría, en la Septuaginta, que es la primera traducción, la tradujeron como Kyrios. La palabra Kyrios en hebreo traída a nuestro español es Señor. Señor. Señor en el sentido de amo, Señor en el sentido de soberano, sentido en el sentido de dueño, de amo, de poseedor de algo. Entonces encontramos el siguiente título que es Adonai. ¿Listo? Entonces cuando usted lea la Biblia en alguna versión y encuentre la palabra Adonai, Adonai es un título que significa Señor. ¿Listo? Entonces si usted escucha a una persona decir, oh Adonai, diga, oye Señor, ¿cómo le está hablando a Adonai? Es que Adonai significa Señor, pero es una palabra hebrea. ¿Listo? Como usted y yo no hablamos hebreo, sino a duras penas chichombiano, usted va a decir Señor, Señor Dios Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quiere decir Adonai está mal, no, pues es una palabra. ¿Listo? Hay otra palabra que la tengo aquí, que los traductores de la Biblia, cuando encontraban la palabra, el nombre de Dios, decidieron poner otra palabra que fue la que acabamos de leer en todos los versículos, la palabra Hashem. Hashem. Esa palabra Hashem aparece en muchos versículos del Antiguo Testamento. Esa palabra Hashem significa nombre. Entonces cuando David está escribiendo en hebreo y lo que acabamos de leer en Salmos, David dice que veneren el Hashem. Está diciendo bendito sea el nombre. La palabra Hashem significa el nombre. ¿Sí me la van a captar? Entonces en hebreo las personas dicen Baruch Hashem Adonai. Traducido a nuestro español sería bendito el nombre del Señor. Por eso con los versículos que leímos encontramos que dice el nombre de Dios sea reverenciado, el nombre de Dios sea santo, el nombre de Dios sea tenido por puro, el nombre de Dios no sea tomado en vano. Jesús dijo, tu nombre lo he dado a conocer. Estaban usando la palabra Hashem para referirse al impronunciable, le dicen algunos, al impronunciable, porque en la realidad el nombre de Dios no se puede pronunciar porque nadie sabe cómo se pronuncia. Repito para finalizar, Yahweh, Jehová y Jehová son los intentos humanos, los intentos de los grandes estudiosos y pensadores para tratar de darle un significado y un nombre a Dios. Pero los que son un poquito más temerosos han dicho no, mejor pongámosle Hashem o mejor pongámosle Adonai. Y por eso los amigos mesiánicos hebreos oran Baruch Hashem Adonai. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo les pareció la enseñanza de esta mañana? Enriquecedora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que orar? ¿Seguro? O sea, si usted dice Hashem, ¿el Señor lo escucha? Si no dice Hashem, ¿Dios no lo escucha? No se afane por eso, hermano.
No se afane por esas cosas que escucha uno por ahí. Que es que usted tiene que decir Yeshua HaMashiach. Y si no sabe pronunciar hebreo, hermano, Dios dice, Señor, ¿cómo? What en hebreo, no sé cómo se diga. No tiene sentido, hermano. ¿Sí? Usted y yo hablamos español, ¿qué tenemos que hablar? Español. ¿Sí? No se les venga acá a tirar, hermano. Oh, Baruch Hashem Adonai Elohim Elohei Lord Yeshua Taylor Adonai Eha. Y el que lo escucha dice, ¡ay, tan espiritual! Y ni entiende lo que está diciendo, hermano. Lo pronunció, seguramente yo lo pronuncié mal. Pero si usted dice, bendito el nombre del Señor. Y como que suena mejor, ¿cierto? Escucha Israel, escucha nuestro Dios el Señor. Uno es, eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo. Y a veces repetimos frases ahí por repetir, es que porque creemos que eso me hace sentir más espiritual. No, hermano, eso a veces es un ridículo. Ahora, si usted aprende hebreo de verdad, bueno, háblelo. Venga y nos enseña, ¿sí? Todas las cosas tan bonitas que tiene el hebreo. Pero mientras usted y yo no hablemos hebreo, hermano, sigamos hablando colombiano, como dice Matías. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos en la Biblia muchas palabras que denotan atributos de Dios, títulos de Dios.